Hola, mi nombre es Brenda Jacqueline Paredes Reyes. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla de la carrera de Ingeniería Industrial y vamos a hablar sobre los procesos básicos de uso industrial, aleaciones de cobre, aluminio y titanio. Vamos a comenzar diciendo que en la industria los usos de los metales dependen en primer lugar de sus propiedades, características como la resistencia, la dureza, la conductividad eléctrica y conductividad térmica. En segundo lugar, dependen de su interés para realizar determinadas funciones químicas. Vamos a comenzar por el cobre. Es un elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color rojizo y forma parte de la llamada familia del cobre. Es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en estado nativo. El estado nativo quiere decir que en estado de oxidación cero. Propiedades. En las propiedades físicas es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos que tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, que son fáciles de mecanizar. Pero veremos primero qué es una aleación. Una aleación es una mezcla entre dos metales, obtenida por fusión y solidificación de estos. Aleaciones del cobre. El cobre se alía principalmente con elementos como zinc, estaño, aluminio, níquel, berilio, cromo y otros en menor cuantía, según los fines con los que se destinan en la industria. Latón es una aleación de cobre con zinc. El latón es más duro que del cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en placas finas. Bronce. Esta es una aleación de cobre y estaño y el bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas y en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería. Alpaca. Esta es una aleación con cobre, níquel y zinc. Tiene una buena resistencia a la corrosión y buenas cualidades mecánicas. Su aplicación se abarca en materiales de telecomunicaciones, instrumentos y accesorios de fontanería y electricidad, como podría ser grifos, abrazaderas, muelles, conectores, entre otros. Otras aleaciones podrían ser cobre y cadmio, que se utilizan en líneas eléctricas, cobre, cromo. Estas tienen una alta conductividad eléctrica y térmica. Aleación, cobre, hierro y fósforo. Estas aleaciones se utilizan en circuitos integrados porque tienen una buena conductividad eléctrica, buenas propiedades mecánicas y tienen una alta resistencia a la temperatura. Veamos ahora el aluminio. Es un elemento químico de símbolo Al y se trata de un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Propiedades. Dentro de sus propiedades mecánicas tenemos que es un material blando adecuado para la fabricación de cables eléctricos, por ejemplo, y láminas delgadas. Dentro de sus propiedades químicas, cuando entra en contacto con el oxígeno, el aluminio forma una capa de óxido que se conoce como óxido de aluminio. Esta capa le ayuda a protegerlo de la corrosión. Ahora vamos a ver algunas aleaciones del aluminio. Los principales metales empleados para su aleación con
aluminio son el cobre, el silicio, el zinc, el magnesio y el manganeso. Y los que pudiéramos considerar como secundarios son, por ejemplo, el níquel, el hierro, el cromo, el cobalto. Aleación aluminio-cobre. Este se caracteriza por una buena resistencia al calor y una menor resistencia a los agentes atmosféricos que las aleaciones sin cobre. Aluminio-silicio. Las aleaciones aluminio-silicio son muy dúctiles y resistentes al choque. Tienen un bajo coeficiente de dilatación y una elevada conductividad calorífica y eléctrica. Aleación aluminio-zinc. Estas aleaciones son más baratas que las de cobre a igualdad de propiedades mecánicas, pero menos resistentes a la corrosión y más pesadas. Comúnmente son denominadas zincal. Aluminio manganeso. El manganeso aumenta la dureza, la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión a las aleaciones de aluminio. Aquí, por ejemplo, podría ser una lata de refresco. Y estas aleaciones se emplean para la fabricación de culatas, de cárters y émbolos de motores de explosión. En la edificación se emplean las aleaciones de aluminio para la construcción de puertas, ventanas, molduras. También algo muy común es, por ejemplo, el papel aluminio, sacapuntas, la estructura de un auto, entre otras. Y ahora vamos a ver el titanio. Este es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua de mar, agua regia y cloro. Algunas de sus propiedades físicas es que es un elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza-densidad. Es un metal fuerte, con una baja densidad y alta ductibilidad. Dentro de sus propiedades químicas presenta una gran resistencia a la corrosión, comparable con la del platino. Es capaz de resistir el ataque de ácidos como el sulfúrico y otros ácidos y cloródricos. En las aleaciones de titanio, el titanio sin alear tiene una estructura hexagonal compacta fase A que a los 885 grados cambia una estructura cúbica fase B, delta, centrada en el cuerpo que se mantiene hasta la temperatura de fusión. La aleación alfa funciona como estabilizador. Son elementos de aleación que elevan la temperatura de transformación de las fases. El aluminio es el principal alfa estabilizador. Tiene una gran solubilidad en el titanio y provoca el aumento de resistencia de la fase alfa. La beta, el manganeso, cromo, hierro, hacen una descienda de temperatura de transformación de alfa a beta. Dependiendo de la cantidad añadida, pueden ocasionar la retención de algo de la fase beta a la temperatura ambiente. En el titanio podemos encontrar muchísimos usos, como por ejemplo como en el aluminio, pero en el titanio también. En sus usos, las aleaciones de titanio se utilizan en los aviones, helicópteros, buques de guerra, naves espaciales o misiles. Por ejemplo, las turbinas de un avión están hechas de titanio. La mayoría del titanio se convierte en óxido de titanio. Por ejemplo, las cañas de pescar, los palos de golf es donde se encuentra presente el óxido de titanio.
Otro ejemplo podría ser los piercing corporales, también están hechos de titanio. Otros podrían ser los instrumentos quirúrgicos, las sillas de ruedas, las muletas, los implantes dentales también están hechos de titanio. Muchas armas de fuego, como pistolas, están hechas de esto, ya que el metal es fuerte y ligero. El titanio se utiliza a veces en construcción de edificios. Y otro ejemplo que también es presente el titanio es en las parrillas, que es como la protección que tienen los cascos de fútbol americano. También está presente este mineral, estas aleaciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.